Cuando vi a mi esposo deslizar su dedo por la pantalla de mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a que descubriera algo, no por el pánico de una traición descubierta. Fue porque él estaba a punto de leer esos mensajes. Esos que juré eliminar. Me lancé para arrebatarle el móvil, pero él lo retiró con un gesto seco, sin siquiera mirarme, como si ya supiera que encontraría algo. Observé su rostro en silencio sin parpadear, mientras sus ojos recorrían palabra tras palabra, y sentí como el suelo comenzaba a desmoronarse bajo mis pies. Sí, ahora sabría la verdad. Pero no toda la verdad. Lo vi tragar saliva, sus dedos temblaban mientras pasaba al siguiente mensaje. Estaba llegando al punto de no retorno, al mensaje que pondría fin a todo. O tal vez no. Tal vez lo enredaría aún más. El teléfono vibró de pronto en sus manos. Apareció una notificación en la pantalla bloqueada. Vi cómo su rostro se volvió blanco al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera respiraba. Me mordí el interior de la mejilla, como hacía siempre cuando sentía que el pánico me ganaba. Dentro de mí todo se agitaba, rabia, culpa, miedo. Escuchaba su respiración agitada desde el otro extremo del salón. Era esto. El momento que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Un error que cambió todo para siempre. Y ahora, no sé cómo explicarlo. Pero déjenme contarles cómo empezó todo. Antes de revelar el secreto que traté de esconder durante tanto tiempo, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respóndanme algo sincero. ¿Alguna vez guardaron un secreto tan profundo que ni ustedes mismos sabían cómo seguir adelante? Me llamo Elena. Tengo 52 años. Y hasta hace poco habría dicho que mi vida era simplemente normal. No infeliz, no extraordinaria. Solo, rutinaria. Vivía como se espera que viva una mujer de mi edad, con calma, sin sobresaltos, con los pies firmemente plantados en el suelo. Pero a veces incluso la tierra más firme se agrieta. Mi esposo y yo llevamos casi 30 años casados. Compartimos muchas cosas, una hipoteca, recetas de la infancia, la costumbre de tomar té en silencio cada noche. Lo que no compartíamos desde hacía tiempo era otra cosa, palabras verdaderas. Él no era cruel ni distante en el sentido tradicional. Solo estaba ausente. Su presencia en casa era como la de un mueble querido, constante, silenciosa, sin preguntas. El domingo comenzó como todos los demás. Despertamos tarde. Preparé el desayuno, pan con aguacate, café filtrado, sus huevos revueltos sin sal. Él bajó con su bata azul, se sentó frente al periódico digital y murmuró un gracias casi inaudible. Yo me senté frente a él. Esperé algún comentario sobre mi nuevo corte de cabello, sobre el olor del café, sobre el sol que entraba por la ventana. No dijo nada. Solo deslizó el dedo por la pantalla. Lo observé durante unos segundos, luego me levanté y fui al baño. Me miré al espejo tratando de recordar cuándo fue la última vez que alguien me miró con deseo. O siquiera con atención. Me puse una sudadera y mis patines, los que tenía arrumbados desde hacía meses. Salí al parque decidida a moverme, a sentir algo distinto. El viento era suave y durante unos minutos me sentí libre. Hasta que mi rueda derecha tropezó con una piedra y caí. El golpe en la rodilla fue seco, doloroso. Tragué saliva. Estaba sola. O eso pensé. Unos pasos se acercaron rápidamente. ¿Estás bien?, preguntó una voz masculina, con un acento que no pude identificar del todo. Levanté la mirada. Era él. Mi vecino. Nunca habíamos hablado más allá de un buenos días ocasional. Tenía el cabello despeinado, una camiseta gris y una expresión genuina de preocupación. Me ofreció la mano. Dudé. Luego la tomé. Solo fue un golpe, mentí, aunque el ardor en mi rodilla me hacía sudar frío. No puedes caminar así. Ven, te ayudo a llegar al banco. Acepté casi sin pensar.
Me sostuvo con firmeza con esa mezcla de fuerza y cuidado que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Me senté en el banco. Él sacó un pañuelo de su bolsillo, se arrodilló y limpió la sangre con cuidado. «Te conviene poner hielo en eso». Asentí. Nos quedamos unos segundos en silencio. El parque seguía con su vida, niños riendo, bicicletas pasando, gente paseando perros. Pero para mí, todo se había detenido. Él me miraba. No con lástima, no con nerviosismo. Me miraba como quien encuentra algo que no esperaba. ¿Vives sola?, preguntó. No, mi esposo está en casa. Pero, no es muy bueno con los accidentes. Él sonrió con cierta tristeza en los ojos. Como si entendiera. Si necesitas algo, vivo justo enfrente. Puerta 2C. Asentí. Él me ayudó a levantarme y me acompañó hasta la entrada del edificio. Mi rodilla latía. Mi pecho también. Cuando abrí la puerta de casa, mi esposo ni siquiera se levantó del sofá. Solo preguntó desde lejos. ¿Qué te pasó? Nada. Me caí. ¿Otra vez en los patines? Resopló. Y volvió a mirar la televisión. Fui al baño, limpié la herida, me senté en el borde de la bañera. Me quité la sudadera. Observé mi reflejo. ¿Cuándo dejé de verme a mí misma? ¿Cuándo me convertí en alguien tan invisible? Esa noche no pude dormir. Escuchaba su respiración al lado mío, constante, ajena. Me pregunté si alguna vez se daría cuenta. De algo. De todo. Pero no lo hizo. Y al día siguiente, cuando el timbre sonó, yo ya sabía quién era. Cuando abrí la puerta y lo vi allí, sosteniendo una pequeña bolsa de papel con una crema y un rollo de venda, me tomó un momento reaccionar. No era una visita programada ni una cortesía esperada. Era solo él, con una sonrisa sencilla, casi tímida, y una mirada que evitaba juzgar. Me preguntó cómo estaba la rodilla, y yo, sorprendida por el gesto, solo atiné a asentir y agradecer. No supe si invitarlo a pasar era correcto, pero lo hice de todos modos. Había algo en su forma de estar que no me producía alarma, sino una calma extraña, y hacía tiempo que no me sentía así. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Él sacó la crema, desenrolló la venda con cuidado y me pidió que me subiera un poco la pierna. Lo hice en silencio. Mientras atendía mi herida, sus manos eran firmes, pero contenidas, con una atención casi meticulosa. Sentí un leve cosquilleo, no tanto por el contacto, sino por la sensación de ser observada con interés genuino. Hacía años que nadie se detenía a mirarme de esa manera. Nadie se inclinaba sobre mi cuerpo con tanto cuidado. Le pregunté cómo estaba, casi por llenar el silencio, y me contó que trabajaba desde casa, haciendo proyectos de diseño. Que se había mudado allí hacía un par de años después de una separación silenciosa. Nada dramático. Solo distancia, desgaste, palabras que se fueron evaporando con los años. Me sorprendió lo parecida que era su historia a la mía, aunque con diferente final. La suya ya había cerrado una puerta. La mía seguía con la cerradura oxidada, a medio forzar. Cuando terminó de vendarme, se quedó un momento en silencio, observando su trabajo, como si buscara algo más que confirmar que estaba bien ajustado. Yo no decía nada. Ni gracias ni excusas. Solo miraba sus dedos, ahora apoyados sobre la mesa, quietos, esperando. Él rompió el silencio con un «si necesitas algo, solo llama, de verdad». Y se fue. La casa se sintió más vacía que antes. Mi esposo seguía en su mundo de noticias, números y titulares. Pasé junto a él, le comenté que el vecino me había traído crema, y solo respondió con un «ah» sin apartar la vista del televisor. Como si yo le hablara de un trámite menor. Nada relevante. Nada que importara. Esa noche no cenamos juntos. Yo no tenía hambre. Me acosté temprano, pero no dormí. Di vueltas en la cama, sintiendo la venda en mi rodilla como un recordatorio físico de que algo había cambiado. Tal vez muy poco.
Tal vez solo en mí. Pero algo ya no era igual. A la mañana siguiente, después de preparar el desayuno, salí al balcón con mi taza de café. Hacía un día templado, el cielo estaba despejado. A lo lejos se escuchaban los autos, los primeros gritos de los niños que iban a la escuela. Entonces lo vi. Salía también al balcón con su taza en mano, como si compartiéramos un ritual tácito. Nuestros ojos se cruzaron y ambos sonreímos apenas. Fue un gesto mínimo pero suficiente. No nos dijimos nada, pero sentí algo en el estómago. No mariposas. Más bien una punzada. Un movimiento sutil de algo que estaba muy dormido y que ahora despertaba con precaución. Volví al interior del departamento sintiéndome observada, pero no de forma incómoda, sino viva. Más tarde, mientras ordenaba los libros del estante, recordé que debía bajar a recoger un paquete. Tomé las llaves y salí. En el ascensor, él ya estaba allí. Dijo hola con voz baja y natural, y yo respondí. Bajamos juntos en silencio. Cuando salimos del edificio, él me abrió la puerta. Un gesto cortés. Pero en la forma en que me miró después había algo más. No me atreví a interpretar qué. Afuera me entregaron el paquete y él esperó. Le dije que no era necesario, pero me respondió que no tenía prisa. Caminamos juntos hasta la entrada. Cada paso me hacía más consciente de mi cuerpo, de mis movimientos, de lo que podía parecer desde fuera. Pensé en los vecinos, en mi esposo, en los posibles comentarios. Pero también pensé en mí. En lo que estaba haciendo por mí. Él se detuvo antes de entrar. Me miró sin sonrisa. Con una seriedad limpia, sin urgencia ni intención escondida. Yo también lo miré. Y sin previo aviso, nos besamos. Nos besamos. Fue un instante contenido. Sin palabras antes. Sin promesas después. Solo el roce, el calor, el temblor inmediato. Nos separamos rápido como si el aire se hubiera vuelto pesado. Yo no dije nada. Él tampoco. Entramos al edificio y cada uno fue hacia su puerta. Cerré la mía sin hacer ruido. Dentro la casa tenía el mismo olor de siempre, café frío, madera vieja, el perfume de mi esposo en el pasillo. Todo parecía igual, pero ya no lo era. Me senté en el sofá, apreté las manos contra las piernas y respiré profundo. No sabía si arrepentirme. No sabía si tenía que hacerlo. Solo sabía que algo había comenzado. Y que ya no podía fingir que no lo sentía. El día siguiente amaneció con un silencio denso, casi artificial, como si la casa entera esperara que algo pasara y, sin embargo, no pasara nada. Mi esposo se había despertado antes que yo, lo escuché moverse por la cocina, servirse café, acomodar su silla frente al ordenador. Todo seguía su curso habitual. Yo me quedé en la cama unos minutos más, con la cabeza hundida en la almohada, mirando el techo y repasando cada detalle de la tarde anterior. Me preguntaba si él lo habría notado en mi rostro, si acaso una sola línea de expresión había cambiado al verme entrar, si mi silencio posterior delataba algo. Pero no parecía no haber rastro de sospecha en su rutina. Me levanté, me duché sin prisa, y al verme en el espejo, me pareció que mis ojos tenían otra luz. No de alegría ni de culpa, sino de conciencia. De presencia. Me vestí con la ropa de siempre, pero con una sensación distinta. No podía explicarla del todo. Era como si me hubiese vuelto visible para mí misma después de años de estar en segundo plano. El desayuno transcurrió sin incidentes. Compartimos mesa y café como siempre, él revisando el periódico digital, yo mirando distraída el exterior a través de la ventana. El vecino pasó frente a nuestra fachada a paso lento. No levantó la vista. Yo tampoco hice gesto alguno. Era como si compartiéramos un pacto tácito de silencio. Y sin embargo, en mi interior, la imagen de su boca sobre la mía seguía latiendo como un eco difícil de callar. Al mediodía salí al balcón con una excusa cualquiera, regar las plantas. En realidad, quería ver si él salía también, si su presencia al otro lado del patio se hacía notar. No lo vi.
Cerré los ojos por un momento y me quedé allí, respirando el aire templado. Un leve murmullo urbano me envolvía, el sonido de los autos lejanos, alguna radio encendida en una ventana cercana. Todo seguía igual y sin embargo todo era distinto. Volví adentro. Ordené la sala. Limpié superficies que no necesitaban limpieza. Me movía por la casa como quien busca sentido en cada gesto. Mi esposo seguía inmerso en su trabajo. Pasaba de una videollamada a otra, con pausas breves para ir a la cocina y servirse más café. No me miraba. No me preguntaba cómo me sentía. No sospechaba. En la tarde decidí bajar a caminar un poco. Quería despejarme. Al llegar al portal, lo vi. Estaba allí, sentado en una de las bancas del jardín comunitario, con una libreta en las manos y un bolígrafo. Levantó la vista, me reconoció y asintió levemente. Me acerqué con pasos medidos, como si lo que estaba a punto de pasar pudiera depender de la forma en que pisaba. Nos saludamos con un gesto. Me senté a su lado, dejando entre los dos una distancia prudente. El viento era suave, levantaba algunas hojas del suelo. Permanecimos así unos minutos sin decir nada. Luego, con voz tranquila, me preguntó si me dolía aún la rodilla. Le dije que ya casi no. Después, ambos volvimos al silencio. No necesitábamos hablar mucho. Eso era lo extraño. Había algo en esa conexión silenciosa que se sentía más auténtico que todas las conversaciones vacías que había tenido en años. Era una presencia atenta, sin exigencias, sin fórmulas. Y eso me desarmaba. Porque no sabía cómo comportarme en un espacio que no pedía nada, pero lo ofrecía todo. Un niño pasó corriendo con un balón. Una mujer desde el 5º piso nos gritó que tuviera cuidado. El vecino sonrió. Le pregunté qué escribía en la libreta. Me dijo que pequeñas ideas. Pensamientos sueltos. Nada importante. Pero su voz se quebró ligeramente en esa última frase, y supe que no era verdad. Que cada cosa que anotaba ahí tenía peso. Tal vez más del que él mismo admitía. Nos quedamos unos minutos más. El sol comenzó a bajar. La sombra del edificio nos cubría de a poco. Me levanté primero. Le dije que debía volver, que mi esposo seguramente me esperaría. Mentí. Él no me esperaba. Ni siquiera sabría que me había ido. Pero decirlo me devolvía cierta forma de orden. Un marco al caos interno. Subí por las escaleras para evitar el ascensor. Quería ganar tiempo. Pensar. Sentir la respiración acelerarse por el esfuerzo. Al llegar al piso, entré en casa sin hacer ruido. Mi esposo estaba viendo un noticiero con los pies sobre la mesa de centro, como si el mundo no tuviera nada más interesante que ofrecer. Me senté en la silla del comedor y lo observé. ¿Era este el hombre con el que había compartido mi vida entera? ¿Este era el futuro que había imaginado para mí? ¿En qué momento dejé de hacerme preguntas? Esa noche me acosté antes que él. Cerré los ojos y fingí dormir. Lo escuché apagar el televisor, pasar al baño, abrir y cerrar cajones. Se metió en la cama, dio vueltas un momento y luego se quedó quieto. No me tocó. No me dijo buenas noches. Solo dejó que el sueño lo venciera, como cada noche. Yo, en cambio, permanecí despierta, mirando la oscuridad. Consciente de que algo se había abierto en mí. Algo que no podía cerrar sin más. Y aunque no sabía aún a dónde me llevaría, tampoco quería volver atrás. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida no era solo un pasillo sin ventanas. Había un hueco por el que entraba aire. Aire real. Aire distinto. Aire mío. La mañana siguiente comenzó con un aire tibio que se colaba por las rendijas de las ventanas mal cerradas. Me desperté temprano antes que mi esposo, y por un instante creí que podría volver a dormir, pero algo en mí estaba demasiado alerta. Me levanté sin hacer ruido, preparé café y salí al balcón con la taza entre las manos, buscando una brisa que refrescara el desorden de mi mente.
Desde allí, observé la calle aún medio vacía, el ritmo lento de los primeros pasos, la calma previa al ruido. El edificio de enfrente parecía dormido también. Ningún movimiento en el balcón vecino. Ninguna sombra atravesando las cortinas. Me quedé allí más tiempo del habitual, esperando sin admitirlo que él apareciera. Pero no lo hizo. Me sentí un poco ridícula, como una adolescente espiando a escondidas. Me dije que no pasaba nada, que solo era curiosidad, pero en el fondo sabía que esperaba una señal. Un gesto mínimo que me permitiera no sentirme sola en lo que había comenzado. Volví adentro cuando escuché que mi esposo bajaba las escaleras. Traía consigo su ritmo habitual, lento, mecánico, envuelto en un silencio que ya no dolía pero que tampoco curaba. Desayunamos sin decir mucho. Él hojeaba el periódico, yo revolvía mi taza más de la cuenta. Me preguntó si iría al supermercado más tarde. Asentí. Fue todo. Decidí salir poco después. Me vestí sin esfuerzo con ropa cómoda, y tomé las llaves. Caminé sin rumbo claro, solo para mover el cuerpo, para despejar la mente. Doblé por calles que conocía de memoria, pasé por la panadería de siempre, saludé con una sonrisa automática al florista de la esquina. Todo estaba en su sitio. Todo, menos yo. Al regresar, me crucé con él en la entrada del edificio. Sostenía una bolsa con lo que supuse eran frutas. Nos saludamos con un gesto casi imperceptible. Quise decir algo pero no encontré las palabras correctas. Había algo nuevo entre nosotros. No era incomodidad, tampoco culpa. Era una especie de pausa tensa. Como si ambos supiéramos que ya habíamos cruzado un umbral y que cada paso a partir de ahora requería más cuidado. Subimos juntos en el ascensor. Él se paró en el rincón opuesto al mío. El silencio era denso, pero no agresivo. Sentí su mirada, aunque no me mirara directamente. Cuando se abrió la puerta, salimos al pasillo. Yo caminé un poco más lento. Él también. Nuestros departamentos estaban tan cerca y sin embargo, la distancia en ese momento era enorme. Antes de abrir su puerta, se detuvo un segundo como si quisiera decir algo. Yo lo miré. Él solo asintió. Entró. Y yo también. La tarde transcurrió sin grandes sobresaltos. Ordené papeles viejos, regué las plantas, cambié las sábanas. Todo en silencio. Todo con movimientos automáticos. Cada tanto me sorprendía pensando en él. En cómo había sido el día anterior. En el instante exacto en que nuestras bocas se tocaron. No como algo prohibido, sino como algo inevitable. Me preguntaba si pensaba en lo mismo. Si repasaba la escena. Si sentía ese leve temblor al recordarlo. Al atardecer volví al balcón. Esta vez él ya estaba allí. Sentado con un libro en las manos, como si llevara horas esperándolo. Levantó la vista cuando notó mi presencia. No sonrió. Yo tampoco. Solo nos quedamos así, viéndonos de lejos, cruzando esa franja de espacio entre ambos balcones. No hacía falta más. Era suficiente. Después de unos minutos, él levantó una mano en señal de saludo. Yo hice lo mismo. Luego volvió a su libro. Y yo al mío. Cada uno en su mundo compartiendo un mismo silencio. Ya entrada la noche, mi esposo me preguntó si quería ver una película. Acepté por inercia. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro. Él eligió algo ligero, una comedia. Yo apenas seguí el hilo. Estaba allí sí, pero mi mente no. Noté que su mano se acercaba a la mía. No la aparté. Pero tampoco reaccioné. Me limité a dejarla quieta, entre las suyas, como si fuera un objeto olvidado. La película terminó. Se levantó sin decir mucho. Dijo que tenía sueño. Yo me quedé un rato más, fingiendo que ordenaba los cojines. En realidad necesitaba estar sola un momento más. Respirar. Pensar.
Escuchar el eco de mis propios pasos dentro de una casa que ya no me contenía del todo. Esa noche al acostarme no dormí de inmediato. Sentía el peso del día acumulado en los hombros. Me giré de lado, dándole la espalda a mi esposo. Él ya dormía. Su respiración era pareja, monótona. Yo me quedé allí con los ojos abiertos, mirando hacia la ventana. Y entonces lo vi. Desde el reflejo del vidrio, su silueta, al otro lado, en el balcón. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Solo sé que supe que me miraba. No con insistencia. No con ansiedad. Con algo más sereno, más contenido. Algo que decía, sigo aquí. Me sentí frágil. Expuesta. Viva. No hice ningún gesto. No levanté la mano. No sonreí. Solo me dejé mirar. Y supe sin palabras que todo seguía. Que esto recién comenzaba. El día empezó con una brisa húmeda que entraba por las ventanas entreabiertas, arrastrando el olor del pan recién horneado de la panadería de la esquina. Me desperté antes que mi esposo como en los últimos días, y me vestí con una calma meticulosa, eligiendo una blusa liviana y un pantalón suelto, sin que hubiera ocasión especial. Era sábado. Él solía dormir más y pasar la mañana en bata, con el televisor encendido y el móvil a un lado. Yo, en cambio, sentía el cuerpo inquieto como si algo dentro de mí supiera que ese día no sería como los otros. Mientras el café goteaba, tomé el celular y vi su mensaje. Breve, sin adornos, ¿caminamos? No decía dónde ni cuándo, pero entendí que era para hoy. Respondí solo con un sí. Dejé el teléfono a un lado y me dediqué a preparar el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Lo habitual. Mi esposo bajó minutos después, despeinado, con los párpados aún pesados. Murmuró un saludo, se sirvió café y se dejó caer en la silla. Yo hablaba poco, casi nada, pero él no parecía notarlo. Mientras comía, me preguntó si pensaba ir a yoga ese día. Le dije que la clase se había cancelado. No preguntó más. A media mañana salí, llevando conmigo una bolsa con un libro, una botella de agua, y esa sensación extraña de estar cruzando una línea. Nos encontramos a 2 cuadras de casa. Él estaba esperándome en una banca de piedra, con gafas oscuras y una chaqueta liviana. Al verme se puso de pie y sin decir nada comenzamos a caminar. El parque estaba lleno de familias, risas, perros que corrían sueltos. Pero nosotros nos movíamos como si fuéramos parte de otra escena, paralela, muda. No hablamos mucho durante el paseo. Comentarios sueltos sobre el clima, un par de observaciones sobre los árboles recién podados. Todo contenido. Todo con una capa de prudencia. Pero el silencio que compartíamos no era incómodo. Era tenso, sí. Cargado. Cada vez que nuestras manos rozaban por accidente, sentía como mi cuerpo se tensaba. No por miedo, sino por una anticipación que no sabía manejar. Nos detuvimos en un pequeño café a unas calles del parque. Uno de esos lugares discretos, con mesas de madera gastada y música suave de fondo. Nos sentamos al fondo, cerca de la ventana. Pedimos café y por primera vez lo miré directamente. Sus ojos eran claros, pero no fríos. Había en ellos una forma de estar presente que me desconcertaba. Como si nada de lo que dijéramos pudiera romper el equilibrio del momento. Él habló primero. Dijo que había pensado en mí más de lo que creía posible. Que no entendía exactamente lo que pasaba, pero que no podía ignorarlo. Yo lo escuché en silencio. No tenía respuestas. Solo certezas vagas que no sabía cómo nombrar. Le dije que llevaba años sintiéndome sola, incluso dentro de mi propia casa. Que no buscaba nada, que no esperaba nada, pero que tampoco quería seguir ignorando lo que sentía. Después del café salimos a caminar nuevamente, pero esta vez por calles más tranquilas, lejos del parque. El sol comenzaba a bajar, y la ciudad adquiría ese tono dorado que vuelve todo más suave. Al pasar frente a su edificio, se detuvo. Me preguntó si quería subir.
No había presión en su tono. Solo una invitación abierta. Miré hacia arriba al balcón que tantas veces había observado desde el mío. Asentí. El departamento era luminoso y sobrio. Pocas cosas, todo en orden. Había olor a madera, a libro viejo, a algo tibio. Me ofreció un vaso de agua. Lo tomé. Nos sentamos en el sofá. Al principio hablamos de cualquier cosa. De viajes que no hicimos, de libros que no terminamos, de canciones que nos acompañaban en días grises. Pero cada palabra nos acercaba más, como si estuviéramos deshaciendo capas de piel que ya no nos servían. En un momento el silencio volvió. Y sin decir nada más, nos acercamos. Nos besamos. Nos besamos. No hubo más palabras. Solo ese momento suspendido. Me sentí liviana, como si el mundo alrededor se hubiera detenido, pero no de forma dramática, sino en paz. No sabía qué significaba aquello. No sabía qué vendría después. Solo sabía que estaba allí, y que por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien me tocaba el alma sin invadirla. Al regresar a casa, el cielo ya estaba oscuro. Caminé despacio. No quería que terminara el día. Al abrir la puerta, todo estaba en silencio. Mi esposo estaba en la sala, leyendo algo en su tablet. Al verme levantó la vista y sonrió levemente. Sobre la mesa había una pequeña caja envuelta. Me dijo que era para mí. Me acerqué y la abrí. Dentro un collar sencillo con un dije pequeño de plata. Me dijo que lo había visto en una tienda hace unos días y pensó que me gustaría. Asentí sin saber qué decir. Lo abracé por instinto. Él me rodeó con los brazos fuerte como hacía tiempo no lo hacía. Sentí su aliento en mi cuello. Y una punzada. No de culpa. De algo más difícil. Algo parecido a la tristeza. Esa noche me acosté tarde. Él dormía a mi lado. Yo miraba el techo, el collar aún sobre la mesita. No sabía cómo sostener todo lo que estaba empezando a ocurrir dentro de mí. Solo sabía que el silencio ya no era el mismo. Ahora tenía otro peso. Otra voz. Y empezaba a exigirme respuestas. El domingo amaneció con una extraña mezcla de calma y tensión. El aire estaba pesado, y aunque el cielo estaba despejado, sentía que algo denso se arrastraba dentro de la casa. Mi esposo seguía dormido cuando me levanté. Me tomé mi tiempo en la ducha, dejando que el agua corriera más de la cuenta, como si pudiera arrastrar lo que llevaba dentro. Me vestí con lentitud, eligiendo una blusa blanca de lino y un pantalón azul oscuro. Me miré al espejo antes de salir del baño y vi algo nuevo en mis ojos. No culpa. Tampoco alegría. Era otra cosa. Una forma de certeza que aún no sabía cómo nombrar. En la cocina, preparé el desayuno con movimientos suaves. Coloqué las tazas, corté fruta, tosté pan. Mi esposo bajó poco después con un buenos días apenas audible. Se sentó en su lugar de siempre frente al ventanal, con el periódico en una mano y el café en la otra. Durante varios minutos no hablamos. Solo el sonido del cuchillo sobre la mantequilla, del sorbo de café, del periódico al pasar de página. La rutina en su forma más pura. Entonces, sin mirarme, dijo que había pensado en salir ese día. Que podríamos ir a almorzar fuera como antes. Lo dijo con naturalidad, pero yo supe que algo en él estaba intentando reequilibrar una balanza que no sabía que estaba desajustada. Asentí sin sonreír. Respondí que me parecía bien. Y guardé silencio. Su esfuerzo me sorprendió. No porque fuera extraordinario, sino porque venía de alguien que durante años parecía no notar los vacíos que nos rodeaban. Pasamos la mañana sin decirnos mucho más. Yo recogí la cocina, él se duchó, se afeitó, eligió ropa con más cuidado que de costumbre. Lo observé desde el umbral del pasillo mientras él se ajustaba la camisa frente al espejo. Noté cómo se alisaba el cabello, cómo se miraba con ojos serios, como si buscara un reflejo perdido.
Había algo casi tierno en ese gesto, pero también doloroso. Me pregunté si en algún lugar de su interior sentía que me estaba perdiendo. O si simplemente estaba intentando recuperar algo que él tampoco sabía que había dejado caer. Salimos a media tarde. Caminamos unas cuadras hasta un pequeño restaurante donde habíamos estado años atrás. El lugar no había cambiado mucho. Mesas de madera a manteles blancos, luz tenue entrando por los ventanales. Nos sentamos cerca de una planta grande que colgaba del techo. Él pidió vino. Yo, agua. Miramos el menú sin mucho entusiasmo, pero con ese intento compartido de hacer que algo funcionara. Durante la comida hablamos de cosas livianas. De una serie que él quería comenzar, de un vecino que había cambiado su coche, del clima. Yo asentía, respondía con frases cortas, sonreía cuando correspondía. Pero por dentro estaba en otro lugar. No porque quisiera estarlo, sino porque ya no podía evitarlo. Había una parte de mí que observaba todo con distancia, que medía cada palabra, cada pausa, cada mirada. En un momento se quedó en silencio con el tenedor en la mano, sin llevarlo a la boca. Me miró fijamente y dijo que sentía que nos habíamos alejado. Que últimamente me notaba distraída, ausente. Que no sabía si era él o si era el paso del tiempo. Pero que no quería que nos perdiéramos sin pelear por lo que teníamos. Su voz era tranquila, sin reproche. Solo una preocupación real, palpable. Yo lo escuché sin interrumpirlo. No sabía qué decir. Porque lo que él describía era cierto. Me había alejado. Pero no por resentimiento ni por rabia. Era una distancia que había crecido sola, sin nombre, como una niebla espesa. Le dije que no era su culpa. Que había cosas que ni yo entendía. Que necesitaba tiempo. No sé si esas palabras le dieron consuelo o lo confundieron más. Solo sé que bajó la mirada, respiró hondo y asintió. Terminamos la comida en silencio. Pagó la cuenta y salimos caminando despacio. El sol comenzaba a bajar, y la luz dorada caía sobre las fachadas de los edificios. En el camino de regreso, sus dedos rozaron los míos. No me aparté, pero tampoco correspondí del todo. Fue un gesto interrumpido, inconcluso. Como tantos otros entre nosotros. Al llegar a casa, cada uno fue a su espacio. Él encendió el televisor, yo me encerré en el baño y me senté en el borde de la bañera, con las manos en el regazo. No lloré. No me moví. Solo dejé que el silencio me envolviera. Un silencio distinto al de siempre. Más denso, más definitivo. Esa noche me acosté temprano. Él se unió a mí una hora después. Se deslizó en la cama con cuidado como si temiera despertarme. No dijo nada. Solo apagó la luz. Su respiración se volvió constante, pausada. Yo miraba al techo con los ojos abiertos. En la oscuridad, recordé la tarde en el departamento del vecino. Recordé cómo me había sentido allí. No como una esposa infiel ni como una mujer escapando. Sino como alguien que por un instante había sido escuchada, vista, tocada con respeto. Y no podía evitar comparar. El peso del collar que él me había regalado la noche anterior seguía sobre mi pecho, invisible, pero presente. Me pregunté qué significaba realmente ese gesto. Si era una muestra de amor o una forma de no perder lo que ya se le escapaba. Y me pregunté por primera vez con claridad si aún podía volver atrás. O si lo que se había roto ya no tenía vuelta. A la mañana siguiente, cuando desperté, sentí la casa demasiado silenciosa. Mi esposo ya no estaba en la cama. Por un momento creí que se habría levantado antes para ir al mercado o hacer alguna de esas tareas que a veces lo distraían. Pero al salir de la habitación lo encontré vestido, junto a la puerta, con una pequeña mochila en la espalda. Me dijo que había decidido ir a visitar a nuestro hijo por el fin de semana. Que le parecía buen momento para pasar tiempo juntos. Que hacía mucho no compartían algo los dos solos. Asentí sin saber muy bien qué responder.
Me dio un beso en la frente y se fue, cerrando la puerta con ese sonido que siempre deja una estela de eco. Un silencio distinto. Una ausencia que en vez de pesar, alivió. Me quedé parada unos segundos en medio del pasillo con la casa completamente para mí. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo sé que el reloj del microondas marcaba las 9:27 cuando finalmente fui a la cocina y puse agua para el té. El vapor comenzó a llenar el aire y con él una claridad distinta. No alegría. No libertad. Más bien una aceptación de lo que era inevitable. Como si ese día ya tuviera nombre, aunque yo aún no supiera pronunciarlo. A media mañana, toqué su puerta. No había planeado hacerlo. O al menos no conscientemente. Pero mis pasos me llevaron hasta allí sin detenerse, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no quería admitir. Él abrió casi de inmediato. Me miró. No dijo nada. Nos miramos durante unos segundos largos, densos, cargados de todo lo no dicho. Después dio un paso atrás y me dejó pasar. La luz que entraba por las ventanas bañaba el piso de madera con una calidez suave. Todo estaba en su sitio, pero nada parecía rígido. Había libros apilados en una esquina, una taza aún humeante en la mesa, y un cuaderno abierto con notas a medio escribir. Me senté en el sofá sin esperar a que me lo ofreciera. Él hizo lo mismo del otro lado, sin acercarse demasiado. El silencio nos envolvió como tantas veces antes, pero esta vez tenía otra textura. Le pregunté si pensaba que esto tenía sentido. No me respondió enseguida. Se tomó su tiempo. Me dijo que no sabía si las cosas debían tener sentido para ser reales. Que a veces las cosas simplemente eran. Que no estaba buscando respuestas, sino verdades. Incluso si eran incómodas. Asentí. Sentí un nudo en la garganta, pero no era de culpa. Era algo más profundo. Un reconocimiento. La comprensión de que había llegado a un punto donde no podía mentirme más. Hablamos poco. Nos movimos por el departamento como si estuviéramos recorriendo un espacio sagrado. Cada gesto era contenido, medido. No por temor, sino por respeto. Él preparó café. Yo hojeé un libro de fotografías que había en la mesa. Nos compartimos sin exigencias, sin promesas. No había plan. No había final. Solo ese instante. Cuando me ofreció la taza, nuestras manos se tocaron. Fue un roce breve pero suficiente para que todo lo que estaba contenido se derramara de forma silenciosa. No hubo palabras. Nos acercamos. Nos miramos. Y entonces pasamos la noche juntos. Las horas siguientes se mezclaron con la luz tenue de la tarde. No se trató de romper reglas ni de desafiar límites. Fue más bien una forma de reencontrarse con algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Una necesidad antigua de ser mirada, escuchada, sentida. No como parte de una estructura, sino como alguien completo. Presente. Al caer la noche me vestí lentamente. Él no preguntó si me quedaría. Yo no ofrecí una respuesta. Era obvio que debía volver. No porque quisiera, sino porque había una historia que aún no se había cerrado. Antes de salir, me miró y dijo que entendía. Que no esperaba nada. Pero que estaba ahí, si alguna vez necesitaba recordar quién era realmente. Salí al pasillo con pasos suaves. La puerta se cerró detrás de mí sin ruido. El edificio estaba en calma. Las luces del techo parpadeaban apenas, como si también dudaran. Entré en casa como quien vuelve de un lugar lejano. Todo estaba en orden. El aire olía a ropa limpia, a muebles conocidos. Pero nada era igual. Me senté en el sofá con la chaqueta aún puesta, y dejé que el silencio llenara cada rincón. La lámpara del rincón emitía un zumbido tenue. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles. Miré el portarretratos de la repisa, una foto antigua de los tres, mi esposo, nuestro hijo y yo, sonriendo frente al mar.
Me pregunté qué había sido de esa mujer que reía con los pies descalzos sobre la arena. ¿Cuándo dejó de buscarse? ¿Cuándo decidió que lo que tenía era suficiente? Esa noche no dormí. Me acosté pero no cerré los ojos. Miraba el techo, contaba las sombras que proyectaban las luces de la calle. Sentía mi cuerpo distinto. No como algo ajeno, sino como algo recuperado. No sabía cómo explicarlo. Solo que ya no estaba al margen de mi propia vida. Y que aunque no sabía cómo seguir, ya no podía volver atrás. Porque algo en mí se había despertado. Y no tenía intención de dormirse otra vez. El lunes llegó con una calma tensa que se instaló en cada rincón de la casa. Mi esposo no había vuelto aún de su visita a nuestro hijo, y yo aprovechaba la soledad para ordenar algunos pensamientos, aunque la mayoría de ellos seguían dispersos, como fragmentos que no encajaban entre sí. Al principio, la ausencia de él me dio espacio para respirar, para ser consciente de mí misma sin las expectativas de una vida que sentía ajena. Pero pronto la casa se fue llenando de un eco sordo, de un vacío palpable, como si todo lo que había guardado durante años ahora necesitara ser revisado, reestructurado, o incluso destruido. El día transcurrió lentamente. Lo pasé en casa, caminando entre las habitaciones vacías, haciendo tareas que no me pedían pero que me daban algo de ocupación. Limpié el polvo, lavé los platos, incluso ordené algunos cajones, como si poner orden en las cosas materiales pudiera también organizar mi cabeza. Pero no lo conseguí. Los recuerdos seguían viniendo a mi mente como una corriente imparable, especialmente los momentos con él. Lo que había sucedido la noche anterior no parecía algo aislado. De hecho, cuanto más lo pensaba, más me convencía de que era solo una extensión de todo lo que había estado callado durante tanto tiempo. La tarde se desvaneció sin mucho más que el ruido de mis propios pensamientos. Me senté frente al escritorio intentando concentrarme en la lectura de un libro que había comenzado hace días, pero mis ojos se deslizaban sin fijarse en las palabras. La puerta del apartamento se abrió finalmente y escuché los pasos familiares de mi esposo al entrar. Él venía con una expresión algo cansada, pero sus ojos no se veían tan apagados como antes. Me saludó como siempre y yo respondí con la misma sonrisa tímida de siempre. Ninguno de los dos rompió el hielo en cuanto a lo que había sucedido esos días. No hubo preguntas. Solo una aceptación tácita de que el día había llegado a su fin y que la vida, en su aparente normalidad, continuaría como hasta entonces. En la cena hablamos de cosas triviales. De su viaje, de lo que había hecho en la visita, de las pequeñas observaciones que siempre se nos escapan en el día a día. Pero debajo de todo eso, había un peso. Un peso que crecía con cada silencio, con cada palabra vacía que se escapaba de nuestras bocas. La conversación fluyó como siempre, pero la sensación de distancia se mantenía, invisible pero palpable. Después de cenar, él sugirió ver una película. Yo acepté sin mucho interés, simplemente para no quedarme en el mismo lugar. Nos acomodamos en el sofá, pero el ambiente era pesado, denso, como si no pudiéramos compartir el mismo espacio sin sentir que algo nos separaba. La película comenzó, pero me sorprendí a mí misma mirando el reloj una y otra vez. Mi mente, lejos de estar en la trama, viajaba por un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué quería de mí? ¿Y qué era lo que yo quería de él? La película avanzaba sin que yo pudiera concentrarme, pero ni él parecía darse cuenta de mi inquietud. Estaba demasiado absorto en la pantalla, sumido en su propio silencio. A medida que las horas pasaban, el cansancio se apoderó de mí. Me levanté para ir a la cama antes que él, como era habitual en los últimos tiempos. No quería que me viera pensativa, y mucho menos quería tener que explicarle todo lo que estaba ocurriendo en mi interior. Me metí bajo las sábanas esperando que el sueño llegara rápidamente, pero me quedé allí, con los ojos abiertos, mirando la oscuridad que se filtraba desde la ventana. La casa, aunque aparentemente llena, me parecía vacía. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente parecía estar en otro lugar, en otra realidad que no lograba comprender del todo.
Pensé en el vecino, en cómo había sido tan fácil y natural compartir esos momentos con él, en cómo la proximidad de sus palabras y su presencia me habían hecho sentirme viva otra vez, como si una parte de mí hubiera estado desconectada por tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar que mi vida con mi esposo había sido verdadera en su propia forma, aunque estancada. ¿Qué significaba eso ahora? ¿Y por qué me sentía tan fragmentada entre ambos mundos? La madrugada llegó sin que me diera cuenta. Me levanté finalmente para buscar algo de agua. La casa estaba en total silencio, pero al salir del cuarto, vi que la luz en el salón estaba encendida. Mi esposo estaba allí, sentado en el sillón, mirando algo en su móvil. Al verme entrar, levantó la vista, y en sus ojos había algo que no podía identificar. No era indiferencia, pero tampoco familiaridad. Era como si por un instante viéramos nuestras vidas a través de una nueva lente, una que nos mostraba lo que habíamos sido y lo que éramos ahora, pero sin poder encontrar el camino hacia lo que estábamos destinados a ser. ¿No tienes sueño?, me preguntó su voz quebrada por el cansancio. Un poco, respondí sin poder ocultar la verdad que me estaba carcomiendo por dentro. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no podía descansar. No podía dejar de pensar en lo que había cambiado entre nosotros. Se quedó en silencio, como si no supiera qué decir. Yo tampoco. No había palabras que pudieran llenar ese vacío, ni explicaciones que pudieran justificar lo que había sucedido, lo que estaba ocurriendo ahora. La vida se había hecho tan compleja, tan enrevesada, que ya no sabía cómo seguir adelante sin arrastrar el peso de lo que había dejado atrás. Me di la vuelta para irme a mi habitación, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, escuché su voz, suave, casi imperceptible. Lo que sea que esté pasando, no quiero que lo escondas. Me quedé allí con la puerta medio cerrada, sintiendo la gravedad de sus palabras. Lo miré. El dolor en sus ojos me hizo darme cuenta de lo que estaba perdiendo. No solo él, sino también yo misma. Quizá habíamos perdido el rumbo mucho antes de que todo esto comenzara. Cerré la puerta detrás de mí, sin saber si debía quedarme o irme. Lo único que sabía era que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Algo que no se podía ignorar. Algo que nunca podría olvidar. El siguiente día llegó con la sensación de que algo ya había cambiado, aunque no podía definir qué. El sol entró temprano, calentando las cortinas del salón. Me levanté con el sonido del café goteando en la máquina. Mi esposo no estaba en casa, ya que había decidido quedarse con nuestro hijo por otro día más. A pesar de que el vacío de su ausencia me resultaba más pesado que el usual, había una parte de mí que respiraba con más libertad. Como si el simple hecho de estar sola me permitiera ordenar algo en mi mente que llevaba tiempo desordenado. Me tomé mi tiempo esa mañana. Hice las camas, preparé un desayuno ligero y me senté frente a la ventana para leer, aunque la lectura se convirtió más en una excusa para observar lo que sucedía fuera de la casa. Los coches pasaban, la gente caminaba, y el sonido de la ciudad llegaba lejano, como un murmullo que no lograba penetrar la calma que me rodeaba. Sabía que tenía que enfrentarme a las decisiones que había tomado, pero no podía evitar que mi mente se dispersara. La puerta del departamento vecino estaba cerrada, pero sabía que él estaba allí. No había mensajes ni señales de contacto, pero era como si la proximidad entre nosotros fuera más evidente ahora que nunca. Pensé en salir a caminar, tomar aire fresco, pero algo me lo impidió. Mi cuerpo pedía un descanso, no en el sentido físico, sino en el sentido emocional. Había tanto que aún no entendía, pero lo que sí sabía es que no podía seguir ignorando lo que había sucedido. Era el tipo de calma que se siente antes de que todo vuelva a suceder, antes de que algo explote. Mis pensamientos eran un caos controlado, una maraña de preguntas sin respuestas que me atormentaban, pero con un fondo de aceptación. No sabía qué esperaba, pero también me daba cuenta de que algo dentro de mí ya no quería seguir viviendo de esta manera, de esta forma de negación. Necesitaba tomar decisiones, y las decisiones no solo afectaban a mi esposo, sino a mí misma. Al final decidí salir. No tenía un destino claro, pero sentía que el aire fresco podría darme algo de perspectiva. Al bajar las escaleras, me encontré con una vecina que iba caminando hacia su coche.
Nos saludamos con una sonrisa, intercambiamos unas palabras breves sobre el clima, y ella me comentó que en la tienda de la esquina habían llegado nuevos productos. Le agradecí la información y seguí mi camino. No era más que una conversación trivial, pero en ese momento me pareció un refugio de normalidad, de algo que todavía parecía posible en medio de todo lo que estaba cambiando. Paseé durante un rato sin rumbo fijo, sintiendo como el sol comenzaba a calentar mi piel. Cuando regresé a casa, me encontré con un mensaje en mi teléfono. Era de él, el vecino. Decía simplemente, ¿te gustaría tomar un café más tarde? No había más. Ni explicaciones ni preguntas directas. Solo esas palabras que en su simplicidad me golpearon de una manera que no había anticipado. Respondí sin pensarlo mucho, sí, claro. No sabía qué esperaba de esa respuesta. No sabía qué esperar de él. Pero lo que sí sabía es que necesitaba escuchar algo más. Algo que no fuera la rutina de mi vida cotidiana. Algo que me sacara de la burbuja en la que había estado viviendo. Me cambié de ropa, algo cómodo pero no demasiado casual, y esperé. Cada minuto que pasaba me parecía una eternidad. Pensé en cómo había cambiado todo tan rápido. Pensé en lo que estaba perdiendo. Pensé en lo que podía ganar. Al final decidí que no importaba qué resultado trajera esa conversación, porque no podía seguir viviendo en el espacio intermedio entre lo que había sido y lo que podría ser. Cuando llegué a su apartamento, la puerta estaba entreabierta. Lo vi desde el umbral recogiendo una taza con las manos, mirando hacia el ventanal. No dijo nada al verme, solo asintió y me invitó a pasar. Cerró la puerta tras de mí, y por un momento, todo lo demás desapareció. Solo quedamos los dos en silencio con una taza de café que parecía decir más de lo que estábamos dispuestos a admitir. No hubo palabras innecesarias, solo esa sensación de que algo importante se estaba cociendo a fuego lento. Nos sentamos en el pequeño sofá, uno frente al otro. La luz entraba por la ventana y se proyectaba en su rostro creando sombras suaves. No había prisa en la conversación. Ninguno de los dos quería acelerar el proceso. Y aunque yo esperaba que fuera él quien hablara primero, fue mi propio silencio el que empezó a pesar. Sabía que tenía que ser yo quien diera el primer paso, quien diera sentido a lo que habíamos compartido en esos días. Esto está cambiando todo, dije con voz baja, como si las palabras pudieran romper algo frágil que habíamos construido. Él me miró por unos segundos antes de responder, como si evaluara cada palabra. Sí, dijo finalmente. Lo sé. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Era un silencio de comprensión, de aceptación. Como si ambos supiéramos que no había vuelta atrás, pero tampoco queríamos forzar el curso de lo que venía. Cada uno de nosotros había dado un paso, pero ninguno sabía aún si eso llevaría a algún lugar concreto. Pasaron unos minutos más. Nadie se apresuró. Finalmente él levantó la vista y me dijo algo que no esperaba escuchar, pero que de alguna manera ya sabía: no quiero que esto sea solo una distracción. No quiero que termines perdiéndote en algo que no es real. Esa frase, aunque sencilla, me hizo darme cuenta de lo que estaba en juego. No solo se trataba de mi relación con mi esposo, o de lo que había experimentado con él. Se trataba de mi vida entera, de lo que yo había dejado de vivir para aferrarme a lo que pensaba que debía ser. Pero en este momento lo que estaba frente a mí no era un simple escape, sino una oportunidad para descubrir quién era realmente. No estoy buscando una salida fácil, le respondí. Solo quiero saber qué quiero. Y con esa simple verdad, entendí que no había respuestas rápidas, pero sí la necesidad de seguir adelante. El miércoles llegó con una ligera llovizna que empañaba las ventanas. Me desperté temprano como siempre, pero algo en el aire me decía que ese día sería diferente. Tal vez porque el silencio de la casa me parecía más profundo de lo habitual. Mi esposo no había regresado la noche anterior, y aunque sabía que se quedaría otros días con nuestro hijo, algo dentro de mí me decía que estaba perdiendo el control de lo que alguna vez creí que era mi vida. Decidí salir a caminar bajo la lluvia. No era la primera vez que lo hacía,
pero esta vez me sentía más impulsada por la necesidad de encontrar respuestas que por el simple deseo de tomar aire fresco. Mientras caminaba por las calles vacías, sentía como la lluvia limpiaba algo dentro de mí. No era la solución a todo, ni la cura para la confusión que me invadía, pero al menos me ayudaba a aclarar mis pensamientos. Al pasar por la pequeña librería de la esquina, vi su figura. Él estaba allí dentro de la tienda hojeando un libro de fotografías. Su presencia me sorprendió, pero a la vez no me causó ninguna alarma. Había algo reconfortante en verlo allí, tan común, tan cercano. Y aunque no esperábamos encontrarnos, nuestras miradas se cruzaron. Él levantó la vista como si supiera que lo estaba observando, y me hizo un gesto con la mano. Decidí entrar sin saber exactamente por qué, como si hubiera algo en el aire, algo inexplicable, que nos unía en ese instante. Entré en la tienda, el olor a papel viejo y a tinta me envolvió. No dijo nada al principio, solo continuó mirando el libro, pero en cuanto me acerqué cerró la tapa con suavidad y me sonrió. No esperaba verte aquí, dijo con una sonrisa tímida, pero cálida. Yo respondí con un encogimiento de hombros. ¿Qué iba a decir? ¿Qué podía decir en ese momento cuando en mi mente todo estaba tan entrelazado? Me apetecía caminar un poco, le dije sin querer añadir nada más. El silencio entre nosotros se alargó, pero no de manera incómoda. De alguna forma nos entendíamos sin necesidad de explicarnos. Me mostró el libro de fotografías que estaba mirando. Era una colección de imágenes de calles y plazas vacías, de momentos congelados en el tiempo. Me contó que le gustaban los libros de fotografía porque capturaban lo que a menudo se nos escapaba, los detalles pequeños que conforman la vida. Es curioso, me dijo señalando una fotografía, como el simple hecho de observar un lugar vacío puede hacer que te sientas tan lleno. Lo miré fijamente pensando que esas palabras podían aplicarse no solo a la imagen frente a nosotros, sino a la vida que ambos estábamos llevando en silencio, uno al lado del otro, pero a una distancia que se ampliaba día a día. Es cierto, respondí. Sentí un nudo en la garganta, como si esas palabras me hablaran directamente a mí. Un vacío que se había hecho tan grande que ya no sabía cómo llenarlo. El dueño de la tienda, un hombre mayor con gafas de pasta gruesa, se acercó para preguntarnos si necesitábamos ayuda. Le agradecimos y nos quedamos un rato más. Él me habló de otras exposiciones, de otros libros que le gustaría mostrarme. Había algo en su voz que me hacía sentir como si estuviera hablando de algo más profundo, algo que no se refería solo a las imágenes en los libros. Al cabo de un rato, ambos nos dirigimos a la salida. La lluvia había cesado, pero el aire seguía fresco. Salimos juntos, pero en ese momento, algo cambió. No era una ruptura de normas, ni una confesión de deseos reprimidos. Era como si algo invisible nos hubiera acercado de una forma que no podíamos ignorar. ¿Te gustaría caminar un poco más? Me preguntó, rompiendo el silencio. Asentí. No sabía qué iba a pasar ni a dónde me llevaría esa caminata. Solo sabía que había algo en él, en esa conexión que no podía negar, que necesitaba explorar. Caminamos por las calles, bajo el cielo gris, sin decir demasiado, pero con una compañía que era más que la presencia física. Me di cuenta de que no había necesidad de explicaciones. Estábamos allí, juntos, sin promesas, sin urgencias. Era un momento suspendido, un tiempo prestado que se deslizaba entre nuestros pasos. Pasamos por el parque donde el silencio se hacía más profundo, solo interrumpido por el sonido de nuestros pasos en el suelo mojado. La ciudad parecía distante, ajena a lo que estábamos viviendo en ese espacio reducido entre nosotros. A veces no hacía falta hablar. Había algo más grande que las palabras que se estaba construyendo entre esos breves momentos. No era el principio de nada, pero tampoco el final de todo. Era solo una sensación de estar en el lugar correcto, aunque no supiera cómo había llegado allí. Cuando llegamos a un banco en el parque nos sentamos. El aire fresco rozaba mi rostro y él se quedó mirando al frente sin hablar. Yo lo observé en silencio preguntándome cómo era posible que, a pesar de todo lo que había sucedido, este momento pareciera tan natural, tan inevitable. Estaba con él y por primera vez en mucho tiempo sentía que podía ser yo misma.
No la mujer que se había perdido entre las expectativas de los demás, ni la esposa que había olvidado lo que era vivir para sí misma. Solo yo en ese instante. Él giró hacia mí, como si también estuviera procesando lo que estábamos compartiendo. Sus ojos no mostraban duda, sino una calma que de alguna forma me tranquilizó. No estaba buscando respuestas, ni yo tampoco. Pero ambos sabíamos que algo dentro de nosotros estaba cambiando. La tarde avanzó lentamente, pero el peso de todo lo que había ocurrido ya no era tan pesado. La conexión que había nacido entre nosotros no necesitaba ser definida en ese momento. Era suficiente con saber que existía. Finalmente nos levantamos y comenzamos a caminar de nuevo. No hacía falta que dijéramos nada más. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Caminamos hacia el final del parque sabiendo que el camino que tomábamos no nos llevaría a respuestas inmediatas, pero que en alguna parte de nuestro interior, algo había comenzado a sanar. Al despedirnos me miró por un largo momento y dijo: «Gracias por este tiempo. No sé qué nos depara el futuro, pero me alegra que estemos aquí ahora». Sonreí sin palabras. Porque de alguna manera, esa era la verdad más profunda de todas. Estábamos aquí ahora. Y eso era todo lo que realmente importaba.